Daniel Camargo Barbosa, fue un asesino en serie y violador colombiano. También fue conocido como la bestia de los manglares. Se cree que violó y asesinó hasta 180 niñas en Colombia y Ecuador durante las décadas de 1970 y 1980. La madre de Camargo murió antes de que él cumpliera un año y su padre era autoritario y emocionalmente distante. Posteriormente su padre se casó con otra mujer, Dioselina Fernández, quien tenía problemas de infertilidad. Esto hizo que su nueva madrastra abusara de Daniel, humillándolo de varias maneras. Lo vistió de niña y luego lo obligó a ir a la escuela vestido de esa manera. Sus compañeros y compañeras de clase se burlaban de él. A pesar de esta humillación, Daniel se destacó como un gran estudiante en la escuela León Xi de Bogotá con un coeficiente intelectual reportado de 116. Sin embargo, su deseo de seguir estudiando se vio obstaculizado cuando se vio obligado a abandonar la escuela para ayudar económicamente a su familia. Fue detenido por primera vez en Bogotá el 24 de mayo de 1958 por hurto. Camargo tuvo una unión de hecho con una mujer de nombre Alcida y tuvo 2 hijos con ella. Se enamoró de otra mujer, Esperanza, 28 años, con quien pensaba casarse, pero luego descubrió que no era virgen. Esto se convirtió en la raíz de las fijaciones de Camargo. Él y Esperanza llegaron a un acuerdo de que se quedaría con ella si ella lo ayudaba a encontrar otras chicas vírgenes con las que tener relaciones sexuales. Esto comenzó un período de su asociación en el crimen. Esperanza era cómplice de Camargo, atraía a niñas a un apartamento con falsos pretextos y luego las drogaba con somníferos de sodio seco para que Camargo pudiera violarlas a ellos. Camargo cometió 5 violaciones de esta manera, pero no mató a ninguna de las niñas. El quinto niño que abusaron de esta manera denunció el crimen, y tanto Camargo como Esperanza fueron detenidos y llevados a cárceles separadas. Camargo fue condenado por agresión sexual en Colombia el 10 de abril de 1964. Un juez sentenció a Camargo a 3 años de prisión, y Camargo inicialmente agradeció la indulgencia percibida del juez, jurando arrepentirse y enmendarse. Sin embargo, se le dio precedencia a un nuevo juez sobre el caso y Camargo fue sentenciado a 8 años de prisión. Esto provocó a Camargo a la ira rebelde. Cumplió su condena completa y luego fue puesto en libertad. En 1973, fue arrestado en Brasil por ser indocumentado. Debido a un retraso en el envío de los antecedentes penales de Camargo desde Colombia, fue deportado y liberado con su identidad falsa. Cuando regresó a Colombia, tomó un trabajo como vendedor ambulante en Barranquilla, vendiendo monitores de televisión. Un día al pasar por una escuela, secuestró a una niña de 9 años, luego de violarla la asesinó para que no pudiera informar a la policía como había hecho su anterior víctima. Este fue su primer asalto que involucró asesinato. Camargo fue detenido el 3 de mayo de 1974 en Barranquilla, Colombia, cuando regresaba al lugar del crimen para recuperar las pantallas de televisión que había dejado junto a la víctima. Aunque se cree que violó y asesinó a más de 80 niñas en Colombia, Camargo fue encarcelado en Colombia tras ser condenado por violar y matar a una niña de 9 años. Inicialmente fue condenado a 30 años de prisión, pero esta pena fue reducida a 25 años. Siendo internado en el penal de Isla Gorgona el 24 de diciembre de 1977. En noviembre de 1984 Camargo escapó de la prisión de Gorgona, conocida como la Alcatraz colombiana, en una primitiva embarcación luego de haber estudiado detenidamente las corrientes oceánicas. Las autoridades asumieron que murió en el mar y la prensa informó que había sido devorado por tiburones. Eventualmente llegó a Quito, Ecuador. Luego viajó en autobús a Guayaquil el 5 o 6 de diciembre de 1984. El 18 de diciembre secuestró a una niña de 9 años en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Al día siguiente también desapareció una niña de 10 años. De 1984 a 1986 Camargo cometió una serie de al menos 54 violaciones y asesinatos en Guayaquil. Al principio, la policía creyó que todas las muertes eran obra de una pandilla, sin comprender que un solo hombre podría haber matado a tantos. Camargo dormía en la calle y vivía del dinero que ganaba revendiendo bolígrafos en las calles. De vez en cuando complementaba sus ingresos vendiendo ropa o pequeños objetos de valor.
pertenecientes a sus víctimas. Camargo seleccionó a muchachas desvalidas, jóvenes, de clase baja en busca de trabajo y griega. Se acercó a ellas haciéndose pasar por un extranjero que necesitaba encontrar un pastor protestante en una iglesia en las afueras del pueblo. Explicó que tenía que entregar una gran suma de dinero, la cual les mostró como prueba, y griega. Les ofreció una recompensa si lo acompañaban para mostrarle el camino. Fingió que era un extraño en el área e insinuó la posibilidad de que las niñas consiguieran un trabajo en la fábrica. Nadie sospechaba de un hombre mayor que acompañaba a una niña o una joven que podría ser su nieta. Camargo se adentraría entonces en el bosque alegando buscar un atajo para no despertar sospechas en sus víctimas. Si las chicas empezaron a sospechar y retrocedieron, él no les impidió marcharse. Camargo violaba a sus víctimas antes de estrangularlas, a veces apuñalándolos cuando se resistían. Después de que sus víctimas estaban muertas, dejó sus cuerpos en el bosque. Camargo fue detenido por 2 policías en Quito el 25 de febrero de 1986, solo unos minutos después de haber asesinado a una niña de 9 años llamada Elizabeth. Los policías estaban de patrulla y se le acercaron a la altura de la avenida Los Granados, pensando que actuaba de manera sospechosa. Encontraron que llevaba consigo una bolsa que contenía la ropa ensangrentada y el clítoris de su última víctima, y un ejemplar de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Fue detenido y luego trasladado a Guayaquil para su identificación. Cuando fue detenido dio un nombre falso, Manuel Bulgarín Solís, pero luego fue identificado por María Alexandra Vélez, quien era una de sus víctimas de violación que se había escapado. Daniel Camargo confesó tranquilamente haber matado a 72 niñas en Ecuador desde que escapó de la prisión colombiana. Condujo a las autoridades a los vertederos de aquellas víctimas cuyos cuerpos aún no habían sido recuperados. Los cuerpos habían sido descuartizados. Si bien le contó a las autoridades ecuatorianas la ubicación de los cuerpos y cómo se cometieron los crímenes sádicos, no mostró ningún sentimiento de remordimiento. Después de violar a sus víctimas, cortó y aplastó a las niñas con un machete. Dio una explicación cínica para elegir niños. Quería vírgenes porque lloraban. Esto aparentemente le dio mayor satisfacción. Según Camargo, mató porque quería vengarse de la infidelidad de las mujeres. Las odiaba por no ser lo que él creía que se suponía que eran las mujeres. En junio de 1986 Francisco Febres Cordero, periodista del diario Hoy, logró concertar una entrevista con Camargo. Fue difícil conseguir la entrevista debido a que la policía bloqueó todos los accesos a Camargo y al hecho de que Camargo mismo exigió una gran tarifa antes de permitirse ser entrevistado. El periodista se hizo pasar por parte de un grupo de psicólogos al que se le permitió el acceso al reo, lo que le permitió hacerle preguntas a Camargo sin despertar sus sospechas. Camargo fue condenado en 1989 y sentenciado a 16 años de prisión, la sentencia máxima disponible en Ecuador en ese momento. Mientras cumplía su condena en la cárcel García Moreno de Quito, afirmó haberse convertido al cristianismo. En esta penitenciaria estuvo encarcelado con Pedro Alonso López, también apodado el monstruo de los Andes, quien se cree que violó y mató a unas 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. El 13 de noviembre de 1994, Camargo fue asesinado a puñaladas en prisión por Giovanni Noguera, sobrino de una de sus víctimas. Tenía 64 años en el momento de su muerte.